En pleno corazón de La Habana, antesala de las maravillas coloniales, es vía obligatoria para muchos en su viaje por la historia. Conecta lo viejo y lo nuevo, la modernidad con la tradición. Sirve de puente entre la amplitud de la avenida Carlos III y las estrechas calles que serpentean hacia lo más antiguo de la ciudad. Siempre concurrida, siempre agitada, con gente que pasa sin apreciarla, mientras otros se quedan en los portales como si fuese una parte intrigante de ellos y pregonan en voz baja mercancías diversas. Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá y no me conoces, mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el día de hoy vamos a estar recorriendo la calle que se llama Reina. Vamos a ver cuáles son sus historias, qué es lo que hay en la actualidad a día de hoy y cómo se encuentra. Todo eso lo vamos a estar viendo en el videito de hoy. Así que te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y sin más muelas, pues vamos a comenzar con este video. Comenzando el recorrido por la calle Reina, como pueden ver, de la acera enfrente se encuentra el Palacio de Computación. Palacio donde antes, cuando el internet estaba en Cuba como comenzando, aquí habían salas de navegación, entonces tú podías venir aquí y conectarte en internet. Actualmente no creo que ya eso exista, las máquinas esas que uno se podía entrar y conectar a internet, pero sí hay como máquinas donde tú puedes jugar, sobre todo los niños que vienen aquí a jugar estas máquinas de virtuales, esas mismas son las que están aquí, así que ellos son los que mayormente vienen aquí. De este lado, frente al Palacio de Computación, se encuentra el Palacio de Aldama, una de las construcciones más antiguas de La Habana, que a día de hoy se encuentra totalmente cerrado. Y acá en estos, como en las supuestas entradas aquí, se sientan muchísimas personas a veces. Ahora me gusta vacío, entonces estoy aprovechando para grabarles. Y sí, siempre acá, por aquí. Entonces vamos a continuar caminando por acá para comentarles que en esta parte que viene siendo como el patio del Palacio de Aldama, aquí hay muchísimos gatos, caballeros, pero muchísimos gatos, donde creo que es los fines de semana, no estoy totalmente segura, vienen personas para hacer donaciones de gaticos, le traen comida y todo eso. Ahora creo que andan por ahí escondidos. Fíjense que aquí hay como una casetica, pero creo que andan por ahí escondidos. Por allá a lo lejos se ven hasta pozuelitos donde la gente viene y le echa sus comidas. Y bueno, así se encuentra como la parte esta acá del Palacio de Aldama. Ven. Y de la acera de enfrente se encuentra este edificio multifamiliar. Miren cómo está. Y ahora voy a cruzar porque quiero comentarles que antes en un lugar, bueno, ahora cuando cruce se los comento, pero bueno, este edificio, todos como pueden ver tienen balcones, lo que significa es que cuando la gente baldea las casas, el agua para donde la echan, pues por los balcones y cae aquí en la misma avenida Reina. Así que casi siempre esa parte de ahí está mojada de la lluvia, y además de eso la gente tiene que tener muchísimo cuidado porque puede ser que vayas a cruzar la calle y te caiga un cubo de agua. Cosas locas.
comentando que en este lugar era como una cafetería del estado donde vendían sobre todo refrescos gaseados a $1 cubano. Estoy hablando de tiempo de ñañaceres, antes de nuestra era, como digo yo. Aquí en este lugar era donde vendían refresco gaseado y la gente, muchísima gente merendaba aquí porque la verdad que era bastante económico. Yo misma tomé muchísimos refrescos gaseados aquí, así que es un lugar que cada vez que paso y me da así cosita como que ay, qué lástima que esté así. Actualmente, a día de hoy, lo que están es viviendo personas aquí y están como albergadas aquí, así que bueno, por lo menos un uso le están dando, así que vamos a hacer correcto. Bueno, aquí pueden ver los rastros de la Cuba de antes, esto que se llama Almacenes Unclán, Judán, no sé bien porque no sé si eso es una J, en fin, Judán creo que se llama. Pero a día de hoy, como pueden ver, es una MAI, es un mercado artesanal industrial. Y miren todas estas cositas que venden muebles, cosas para la casa y tal. Pero esto viene siendo como un mercado, déjenme explicarles, donde las personas vienen y traen sus cosas acá y ellos aquí le ponen como un precio, creo que es el 20% del costo de la mercancía que tú traes. Entonces puedes venir y vender esas cosas acá en estos mercados. Estos mercados no solo está este, hay muchísimos por todos los municipios, me parece. Y bueno, es una buena opción que si tienes algo que ya tú no uses, que ya no lo quieras, pues puedes venir a estos lugares y ganarte unos pesitos. Así que no está mal. Así que bueno, seguimos. Reina lo que tiene es muchísimos portales por todos lados. Miren, al frente está el parque de Curita, que eso lo vamos a dejar al final del video porque aquí mismo es donde vamos a retornar. Vamos a caminar todo Reina y vamos a retornar aquí en el parque de Curita para mostrarles detalladamente cómo se encuentra este parque. Así que bueno, vamos a seguir caminando por acá. Yo creo que una de las cosas que más me da como lástima de ver mi ciudad como se deteriora cada día es las grandes tiendas que habían antes y que ahora o están cerradas o están totalmente destruidas. Por ejemplo, les pongo el de Ultra que se encontraba aquí mismo en esta calle Reina. Yo creo que era como la segunda tienda más grande de La Habana y se encuentra cerrada totalmente. Pero miren, este era acá como el cárnico donde vendían las cosas de cárnico, de carnes y todo eso. Acá yogur, esas cosas. Acá ahora obviamente está cerrado. Y acá te voy a mostrar. Fíjense que aquí decía Almacenes Ultra. Todo esto está cerrado. Fíjense, esta era la entrada de la tienda y caballero, no puedo explicarle, esta tienda tenía 3 pisos, tenía uno como en el sótano así, uno intermedio que es cuando tú entras y otro arriba. Y miren cómo se encuentra, totalmente cerrado, pero no de ahora, yo creo que lleva así cerrado más de 3 años, literal, yo creo que sí. Y bueno, miren cómo está. Yo no sé si esto lo va a coger alguna MIPYME, no sé, pero el espacio que hay adentro es inmenso, inmenso, y es una lástima que se encuentre así. Ahora, de la acera enfrente, que es este como monumento que ustedes ven ahí, ahora la boba se metió en el medio, pero bueno, eso era una peletería, es una peletería porque ahí todavía siguen vendiendo zapatos, pero antes vendían ahí solo una marca en específica que se llamaba Picadilly, y mi mamá le encantaba y venía casi siempre a comprar sus zapatos aquí en esa tienda. Así que al regreso veremos los zapatos que están vendiendo a día de hoy en esa tienda. Pero bueno, miren, adicional a eso, déjenme comentarles que miren cómo le están saliendo como matas ahí a esto, así que eso, lo que le queda de vida es nada, si es que no le dan mantenimiento y le cortan todas esas cosas.
bueno, seguimos, miren por acá la arquitectura, o sea, fíjense detalladamente en la arquitectura de esta calle, o sea, seguimos caminando. Miren esto, yo creo que esto es cosa, creo, no sé. Miren, esta era como la salida de la tienda y miren cómo está. Ay, no. Hasta a mí como ciudadana de La Habana me da pena, sinceramente me da pena que las calles se encuentren en estas condiciones y que nadie tome una medida sobre esto, ¿sabes? Pero bueno, seguimos caminando. Caballero, a veces uno mismo anda tan apurado por la calle que no se detiene a mirar la arquitectura que queda acá en La Habana. Miren esta específicamente, que ahora mismo viene siendo como una escuela, creo, o una casa de la cultura, no, creo que es una escuela. Miren lo bonito que se encuentra esto, como, o sea, hermoso, hermoso, caballero, hermoso. Me encanta. Me encanta. Aprendan, cuando ustedes anden en La Habana y vean una cola, ustedes pidan el último y después pregunten qué es lo que están sacando o qué es lo que sacaron. Porque sí o sí es algo importante. Por ejemplo, acá está esta pequeña colita que es porque sacaron pan. Así que como estoy trabajando, no voy a comprar pan porque tengo pan en la casa. Justamente en la esquina de Campanario y Reina se encuentra una edificación bastante hermosa, a pesar de que está un poco deteriorada, pero se encuentra bastante hermosa y se los voy a mostrar. Miren, dice acá marca registrada. Miren esto, qué bonito. Es de La Reina, que ay es de La Reina. Y que por eso es que esta calle se llama Reina. Miren qué bonita la edificación acá, así. Miren como los balcones. Me encanta. Qué bonito. Qué bonito. Su surgimiento se remonta a mediados del siglo XIX, después de construida la avenida de Carlos III. Resulta que para llegar a la glamurosa avenida se hacía necesario establecer una ruta que no desluciera, estuviera a tono y recorriera el desnivelado camino que iniciaba hoy Parque La Fraternidad. Allá por los años 1844 fue reformada y denominada Calle de la Reina en honor a su majestad española Isabel II. Desde entonces todos los que han conocido con ese nombre, incluso durante el periodo en que se convirtió en un sector eminentemente comercial a mediados del siglo pasado. Otra de las reconocidas tiendas de acá de Reina era Feito y Cabezón, donde vendían todo referente a ferretería y demás. Ahora mismo ya no venden creo que nada de eso. Ahora estaba viendo como desde afuera un poco. Bueno, sí venden algo de ferretería que queda, pero estaba viendo desde afuera que venden también cosas de mercadito y eso. Para acá sí es cosas de ferretería. Ah, mira, cositas de estas. Pero para acá sí es como un mercadito que venden jugo, papel sanitario y frijoles, lo que veo ahí. Me han dejado entrar a una barbería acá en mismo Reina y quería mostrarle este ventilador orbital, que ventilador ruso, miren, aún funcionando en estos tiempos. Este no camina, ¿eh? Gira. Ah, mira. Ah, ya. Pero bueno, miren, para que vean cómo se encuentra. Está muy bien. También acá en la calle Reina hay un emprendimiento muy popular que la verdad que se ha mantenido, porque eso siempre, desde que yo sé que aquí lo venden, pues siempre. Y antes también ya estaba allá. Y estoy hablando de la Casa de los Vinos, aquí atrás, fundada en 1983. Así que desde ese entonces acá se encuentra y hay vinos de todo tipo y en moneda nacional. Así que está súper bueno.
tomémonos unos minuticos para apreciar la hermosa arquitectura de la iglesia El Corazón de Jesús, que se encuentra en la calle Reina, casi al acabarse de la calle Reina, acá en Velasco. Fíjense qué bonita. A día de hoy está en reparación, pero por dentro está linda. Miren la arquitectura, qué bonito. No, es que me encanta. Miren eso, bien detallado, bien bonito. O sea, es una arquitectura bastante antigua. Miren qué bonito. No, es que me encanta. Miren los balconcitos con estas cositas aquí. No, muy bonita, la verdad. Muy bonita la arquitectura de la iglesia esta. Es una cosa loca porque la calle Reina comienzan con una bonita arquitectura desde la calle Amistad con el Palacio de Aldama y termina con la iglesia El Corazón de Jesús acá en Velasco. O sea, hermosa. Así que bueno, seguimos andando. Como una tiendecita exclusivamente de tela, todo lo que tenga que ver con corte y costura acá, y es en moneda nacional. Sabrá Dios los precios que tiene, pero bueno, acá en la esquina está el restaurante Doña Alicia, un restaurante bastante popular. Las dos veces que he venido la atención ha sido muy buena, es muy rápida. Bueno, les decía que en este restaurante la atención, al menos la vez que yo vine, es bastante rápida y tienen como un robocito. Ese restaurante y el otro que está por el Boulevard de San Rafael, creo que son los mismos dueños y tienen esa temática del robot que te va y te sirve la comida o te lleva la comida, así que está bastante interesante. Estaba mirando el menú y solo tienen que poner en Google si quieren saber los precios y tal. Restaurante Doña Alicia, y ahí te va a salir todo, absolutamente todo, y venden todo tipo de comida. Así que no, aprovechando el recorrido, además de grabarle, también pasé por un agrito que había por aquí, que me encontré y que estaban vendiendo como este, que tiene varias viandas como para hacer sopa o una caldosa o algo así, en 150 pesos. Así que lo compré porque eso es lo que voy a comer hoy. Y bueno, este de acá es el parque El Curita, como ustedes pueden ver, un parque donde intercambian muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí hay una parada que solo están esas personas esperando la guagua. Hay una parada por acá, también hay piqueras de carro del otro lado, ahora vamos a ir por allá. Y sobre todo aquí la gente se sienta como a descansar, como a hablar, no sé, quizás hasta incluso esperar la guagua, se quedan aquí sentados. Y toda esta parte de acá se ponen recicladores, o también se les conoce como buzos, a vender cosas recicladas. Pero cuando yo iba para allá, a caminar Reina, estaba la policía aquí como recogiendo, como que les estaba diciendo que recogieran las cosas, que no podían estar ahí vendiendo. En fin, que ahora mismo no se encuentra nada. Donde también acá, como pueden ver, hay como una tarimita de vez en cuando, raras veces, pero de vez en cuando vienen gente aquí a tocar o ponen música, se haga una feria, alguna actividad, también lo ponen allá.
Acá de este lado está como la piquera para San Miguel del Padrón, para el Cotorro, no sé si hay alguna otra por acá. Unos triciclos también que van hasta el Vedado. También están las paradas de diferentes tipos de guagua. Así que es un parque bastante céntrico, donde aquí se intercambia de todo. Así que díganme en los comentarios si han escuchado o han visto o han caminado por acá por el parque del Curita. Los leo en los comentarios. Llegado ya al final de la Reina de las Calles. Estoy ahora mismo en Reina y Velasco, ahí que es donde se acaba ya la calle Reina y comienza la avenida de Carlos III. Esta calle posiblemente en el mapa aparezca con el nombre de Padre Varela, pero todo el mundo acá la conoce como Velasco. Así pasa con muchas calles de La Habana. Así que mi gente, espero que este videito les haya gustado, les haya encantado. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y sí, nos vemos en un próximo videito con un nuevo contenido. Hasta entonces, bye.